Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a este paréntesis de investigación a través de UACJ TV. El día de hoy está con nosotros el doctor Óscar Armando Esparza del Villar, profesor investigador de la UACJ en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Es psicólogo con maestría en Psicología Clínica y doctorado en Psicología Experimental por la Universidad de Texas en El Paso, miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores. Damos la bienvenida. Óscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí contigo y pues acompañarte. Muchas gracias por la invitación. No, gracias que nos acompañas porque es interesante observar tus líneas de investigación, tus trabajos que has realizado y muchos de ellos van encaminados a temáticas de interés o que impactan a nuestra comunidad, a nuestra región. ¿Cómo te vas adentrando a estos trabajos, a estas líneas cuando planteas el tema de la violencia, cuando planteas el tema del fatalismo y cuestiones de salud mental? Sí, mira, es interesante porque en el posgrado pues tú vas eligiendo una línea de investigación. En mi caso, al analizar la cultura latina, la cultura hispana, la cultura mexicana, salía mucho en lo que yo leía este concepto de fatalismo, que es que las personas tienen esta creencia de que lo que va a pasar, como predestinación, vamos. Entonces, alguna gente en algunas investigaciones decía, no, pues el mexicano como es fatalista, no se le puede pedir mucho porque no lo va a hacer, porque confía todo en el destino. Entonces, era un constructo como que muy tratado por varios investigadores en varios temas de la salud, y entonces me adentré, luego empecé a estudiar este concepto del fatalismo. ¿Te sentiste fatalista? ¿O cómo le entraste al tema? Porque al final de cuentas es un tema que quizás lleva a otras ramificaciones, otras concepciones de los términos. Así, mira, es interesante porque además de lo que leía, yo lo aplicaba a mí, porque sí tiendo a ser, fatalista en el sentido, pues que confío en que las cosas van a salir bien, soy positivo, confío en Dios. Y yo me decía, pero eso no quiere decir que no me cuide, que no siga las instrucciones del doctor, que no atienda. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que el mexicano por ser fatalista no quiere decir que se va a descuidar. Entonces dije, de aquí soy, y de ahí, por ahí nos fuimos, haz de cuenta. Y ya llegando aquí a Ciudad Juárez, porque pues mis posgrados los hice aquí en El Paso, en UTEP, empezó la violencia en Ciudad Juárez. Y en la psicología había poca gente haciendo este tipo de investigaciones. Entonces dije, bueno, tengo todas las herramientas, nadie está investigando y vamos a aplicarnos. Y entonces de cuenta que vimos una problemática y con lo que sabía, con las herramientas que había adquirido en el posgrado, pues empezamos a estudiar la violencia y así es como empezó a hacer investigación de la violencia. Correcto. ¿Qué elementos encontraste en ese periodo y qué instrumentos para medir pues estas percepciones, estas ideas de la sociedad y también qué recursos utilizaste para ello? Sí, mira, para lo de la violencia empezamos a usar instrumentos que ya existían, pero luego nos dábamos cuenta que observábamos cosas que nadie las hablaba, nadie las medía. Por ejemplo, una de las cosas que vimos en la gente en esos tiempos de violencia, cuando estaba en su máximo esplendor, era que la gente sentía paranoia, que le estaban vigilando, que le estaban persiguiendo, que estaba en peligro. Entonces no había una escala, entonces hicimos una escala de pensamientos paranoides en ambiente de violencia social y pum, le empezamos a aplicar. Y pues encontramos muchas cosas. Mira, de las cosas más interesantes, porque puedo hablarte de muchas cosas, pero así en resumen lo más importante es que vimos en los juarenses resiliencia. La resiliencia es que a pesar de estas situaciones violentas muy feas que nunca habíamos experimentado, la gente intentó y trató de seguir adelante con su vida. Si hubo gente afectada, gente que necesitó ayuda, pero casi todo el mundo trataba de sobrevivir. Y a pesar de lo que sucedía, la vida sigue. Y eso fue una de las cosas que vimos, fíjate. Ahí en ese sentido, es interesante observar que tus líneas o tus trabajos de investigación pues tienen estos elementos que siempre se busca para investigar, que sea una cuestión viable, que sea algo que sea original o que sea de beneficio para la sociedad. En ese sentido, ¿cómo estamos todavía en este pensamiento de paranoides? Porque se queda registrado al final de cuentas en el psique, en la persona y pareciera que se ha retirado todo esto, pero explícanos un poco más sobre Mira, este punto. está bien interesante, Armando. Por ejemplo, un estudio lo hicimos en gente que había sido secuestrada y analizamos ansiedad, depresión, pensamientos paranoides y otro tipo de variables de salud mental. Y déjame decirte que la gente que fue secuestrada
claro, y liberada, ya no reporta más ansiedad ni depresión, que son los síntomas principales en salud mental, no reportan más de estos síntomas que la gente que no fue secuestrada. Era un estudio que hicimos, o sea, quiere decir, sus niveles de depresión no son altos, sus niveles de ansiedad no son altos, pero sus pensamientos paranoides sí son. Entonces es interesante porque ellos reportan, pues sí, siento que me pueden estar vigilando, siento que me pueden estar persiguiendo, pero ya no le causa ansiedad, no le causa depresión. O sea, como que la experiencia los hizo estar más alertas, pero sin necesidad de estar más ansiosos o más deprimidos. Entonces, como que se adaptaron a la situación que ellos vivieron. Es bien interesante esto. O sea, pero aumenta indudablemente el grado de desconfianza, por así decirlo, y esta desconfianza ¿qué genera? ¿Qué genera en la sociedad? ¿No? Nos veíamos unos a otros en ese periodo y todos desconfiábamos de todos. Es que el Juárez que éramos antes, o sea, gente de confianza, gente abierta a todo mundo, a los vecinos, a los amigos. Y una de las cosas que han pasado, Armando, es de que la gente sigue confiando, pero más en gente cercana, gente que realmente conoces, porque la gente sabe que si no conoces bien a alguien, inclusive gente que tiene experiencias con la violencia, pues corre inclusive, o pudiera correr riesgo, ¿verdad? Que es muy probable que no, pero ya quedó esa cicatriz, por así llamarlo. Claro. ¿Cómo sientes que en ese periodo y en este tipo de estudios y en la realidad impactan pues las representaciones de la violencia en la cultura de medios, en los medios de comunicación? Porque estábamos también no solamente en la realidad afuera, sino también en una percepción que generaban los medios ante la sociedad, no solamente de la frontera, sino del mundo. Mira, es interesante porque la gente que observaba bastante información relacionada con la violencia reportaba más ansiedad. Entonces, el ver todas estas noticias, y solamente estas noticias, los hacían preocuparse más de las cosas que estaban sucediendo. Es interesante cómo la gente al ver todas estas cosas sí les influía, los impactaba. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que como ven tantas noticias negativas y no las positivas, a veces las personas se enfrascan en un solo tipo de pensamiento y se olvidan pues de lo positivo que está, y eso pudiera influir. Inclusive, ¿sabes qué hallamos, Armando? Que en los periodistas que cubrían estas notas, en los reporteros, índices muy altos de depresión, de ansiedad, inclusive a veces hasta de adicciones, porque las cosas que ellos cubrían eran cosas muy fuertes. Impacto. O sea, llegaban y cubrían un asesinato y todavía ni terminaban cuando ya tenían que ir a otro lugar, a veces hasta 5 o 6 en un día. Entonces es increíble el impacto que tuvo en la gente que trabajaba para los medios de comunicación. Mi respeto, son héroes estas personas y tuvieron sus secuelas dentro de las cosas que investigamos. ¿De qué manera, precisamente con los adultos, pero también de qué manera con los adolescentes o con los niños, estas situaciones de violencia se perciben o se observan ya en casos específicos? Mira, es interesante que menciones esto, porque una de las cosas que nosotros estudiamos, y bueno, y digo nosotros porque trabajo con la doctora Priscila Montañez, la doctora Irene Carrillo, la doctora Marisela Gutiérrez, hacemos estos estudios, ¿no?, en conjunto, pero una de las cosas que encontramos es que en los adolescentes las violencias directas y actuales afectan más que la posible violencia que haya experimentado en la ciudad. Por ejemplo, evaluamos en adolescentes aquellos que habían sido secuestrados, víctimas de extorsión, víctimas de algún asalto, carjacking, housejacking. Y luego también vimos otro tipo de violencia como ciberbullying, violencia en la pareja, aquellos que tenían novias, estamos hablando de adolescentes, y violencia en la familia cuando estaban chiquitos. ¿Y sabes qué encontramos? Que las violencias más cercanas a ellos son las que más les afectan en la salud mental. Quiere decir que si tienen una relación de pareja y tienen violencia psicológica ahí, eso les afecta más. Si tienen o tuvieron de chiquitos una relación en la familia, donde los hacían sentir culpable, donde no les ponían atención, eso se relaciona más con ansiedad, depresión, autoestima, que cualquier experiencia que pudieran haber tenido de violencia social, porque es más constante y está más presente. Y se nos olvida de estas violencias. Hablamos de la violencia que pasa en Ciudad Juárez, qué es lo que estamos haciendo, y se nos olvida y descuidamos que las violencias más cercanas, la familiar y la de pareja, son las que más los están afectando. Correcto. Precisamente, ¿qué valoración haces de los instrumentos que utilizas para que te arrojen estos datos
y cómo vas modificando ese instrumento en su momento determinado, porque no solamente son cuestiones de medición matemática, sino mucho de estar hablando de que pues tus objetos, sujetos de estudio estén pues planteando lo que viven, lo que sienten. Sí, claro, cuando tú creas un instrumento, primero tienes que ver si existe, pero inclusive aunque existan, a veces la realidad de lo que tú estás estudiando no es similar a lo que se está viendo, entonces tienes que entrar a modificar. Por ejemplo, hay instrumentos de resiliencia que miden esta capacidad de la gente de salir adelante a pesar de las problemáticas que se les presentan, pero no hay instrumentos que se relacionen con resiliencia a la violencia social, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo es que la gente en Juárez demuestra la resiliencia? Entonces, ves qué es lo que te están reportando, haces el instrumento, sobre todo aquellos que se comparten por la gran mayoría, y lo empiezas a utilizar. Y esto es un proceso que no es tan sencillo, porque tienes que validar un instrumento, tienes que ver si es confiable, aplicarlo y realmente ver si ese instrumento mide lo que pretendas medir, porque ves que creamos instrumentos y no miden lo que pretenden medir. Es toda una ciencia la validez de los instrumentos. En el caso de la psicología, ¿cómo va variando esto? Precisamente en tu formación, pues precisamente estás más cargado, por así decirlo, a la escuela psicología norteamericana. ¿Y cómo observas después estos panoramas en América Latina? Sí, mira, pues es psicología más enfocada a lo experimental. Entonces quiere decir, si usamos un instrumento, tiene que ser empírico, tiene que tener respaldo científico. Esa es la característica de la psicología norteamericana en general, que todo lo que nosotros usamos para medir debe de ir respaldado por evidencia científica. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer aquí, de hecho, en México es un campo muy amplio para todos los que quieran estudiar algún tipo de posgrado en psicología, porque no hay muchas escalas validadas para mexicanos. Y estamos usando instrumentos que puede que ni siquiera estén funcionando. Y además hay muchos casos de estudio, ¿verdad? Así es, muchos casos de estudio. Entonces, es una rama muy grande. Claro. Y entonces el entrar a hacer este tipo de validez de instrumentos basados en la evidencia científica, pues es un campo donde la gente está avanzando y está generando conocimiento, sobre todo aquí en México. ¿Qué te parece, maestro Óscar Esparza? Hacemos una pausa y regresamos para que nos compartas sobre qué sucede en otros países, en estas experiencias que has tenido de intercambio en otros lugares para hablar y para seguir pues investigando sobre estos temas de los que estamos hablando el día de hoy. Amigos, regresamos, estamos en Paréntesis de Investigación. Amigos, regresamos a Paréntesis de Investigación. Estamos compartiendo el día de hoy desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el doctor Óscar Armando Esparza del Villar. Sus líneas de investigación son en el campo experimental y clínica de la salud, la violencia y su relación con el ámbito psicológico. Su tesis doctoral es disertación doctoral, desarrollo de una medición multidimensional del fatalismo. Y bueno, pues de este tema estamos hablando y de qué manera se observa estos fenómenos del fatalismo, de la violencia, y qué instrumentos observas que has visto en otros lugares, en otros países, universidades del mundo, que ha sido para compartir algunos talleres, pero también para darte cuenta de qué manera ellos estudian o qué están estudiando sobre este tema. Sí, claro. De hecho, fruto de la tesis de maestría y la disertación del doctorado, elaboré una escala de fatalismo donde haz de cuenta que había un desorden en cuanto a la definición, habían varias escalas, muchos reactivos con diversos contenidos, suponía que medían fatalismo. Entonces, en esta área de investigación le doy un orden al constructo y la publico, ¿no? Después, pues obvio es que la defiendo como tesis o disertación doctoral y la publico. Y precisamente antes de venir al programa, revisando mi correo, me llegó una notificación de que la escala había sido validada para una población en Brasil. La tradujeron en portugués. Hace como unas 2-3 semanas me llegó
avance, un borrador de un artículo que voy a publicar con un colega alemán, un psicólogo, Andreas Merker, junto con otros colegas de Israel, de Suiza, inclusive de África, de algunos países, donde vamos a comparar el constructo de fatalismo. Y está interesante porque es un estudio de distintos países donde se compara este constructo usando la escala que creé para el doctorado. ¿Y sabes qué encontramos ahí, por ejemplo? Que el país de los alemanes tienen una media más alta, tienen niveles más altos de fatalismo que 3 países de África, Ghana, Kenia, no recuerdo el otro, que Israel, que Suiza y que México inclusive. O sea, entonces todas estas cosas es interesante porque esta escala también ha sido traducido al chino o al mandarín, ¿verdad? Al turco, al griego, y de repente me llegan correos, ¿me das permiso para usarla? ¿Me das permiso para traducirla? Y porque es un concepto que les interesa esto del fatalismo. Uh-huh. Y que creas o que desarrollas en este esquema educativo en la frontera y que es el que te aportó estos elementos. Así es, sí, fíjate que lo que vimos aquí es que el mexicano, a pesar de que es fatalista, eso no se relaciona negativamente con su comportamiento. Entonces, tú puedes ser fatalista e ir al doctor, a hacer tus revisiones médicas, y no necesariamente, tiene que ser algo negativo. De hecho, ¿sabes qué encontramos en uno de los estudios? Cuando estaba la violencia en su apogeo, los jóvenes reportaban más fatalismo que los adultos. Entonces era interesante porque por lo general tú esperas que el adulto, por ser más grande, diga, no, sí va a pasar, todo va a estar bien. Pero no, los adolescentes reportaban más fatalismo. ¿Sabes por qué encontramos? Porque como no los dejaban salir, entonces era una de las cosas que le decían a los papás, déjame salir, que tomo si me va a pasar estando en la casa o afuera. Entonces, como esta dinámica a veces va cambiando según la realidad de la situación, ¿no? ¿Cómo se trabaja, Oscar? ¿Ya has tenido algunas experiencias con investigadores de otras instituciones de educación superior o centros de investigación en el mundo? En el caso del que nos comentas, ¿cómo es el trabajo a la distancia? ¿Cómo es el trabajo, la coordinación del trabajo de investigación? Sobre todo ahora que vas a estarlo realizando con investigadores de Israel, de los países que nos has comentado. ¿Cómo se amalgama? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Mira, es interesante porque todas estas cosas que tú estudias, hay colegas similares en otras partes del mundo, en otros países que también estudian el mismo tema. Cuando coincides, lees los documentos y empiezas a comunicarte. En el caso, por ejemplo, de este colega Andreas Marker, que es alemán, es a través de correos electrónicos, ¿no? El año pasado estuve con un amigo, válgame, se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo de y me llamó y me invitó, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no vienes acá a Taiwán, a la universidad donde estoy trabajando? Y empezamos a colaborar. Estuve dando ahí un curso, empezamos a hablar de otras posibles colaboraciones. Entonces, dependiendo si hay recursos, si se puede ir a dar un taller. Aquí en México, ¿sabes? Que me han invitado también a varias partes, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad Autónoma de Baja California. Y entonces, de repente, me envían invitaciones para dar cursos, sobre todo metodología, que eso es lo que me piden más ayuda, pero también aprovechamos para colaborar en estos temas y esto enriquece el trabajo, porque entonces ya no más tienes una muestra de una ciudad en específico, sino de varias muestras y empiezas vamos a decir, a complementar toda la teoría. El investigador de Taiwán es Li Hao Ye, muy buen amigo, muy buena persona. Pues interesante ver, porque al final de cuentas, cuando los estudiantes de todos los programas, incluyendo, bueno, pues los de psicología, tienen pues una cantidad de temas, cantidad de oportunidades de investigación, sobre todo ahora donde pues se incluyen nuevos elementos y nuevos factores que están en la sociedad incidiendo para generar pues ansiedad, estrés, depresión, suicidio. Sí, mira, de hecho hace poquito me contactó un colega de YouTube, amigo de hace mucho tiempo. Él ahora es doctor en ingeniería, pero entró en los temas sociales. Es el coordinador del programa de estudios interdisciplinarios del Colegio de Enfermería. Y me dice, Oscar, estoy haciendo investigación donde estoy midiendo genética, estoy midiendo cortisol, estoy midiendo todas estas cosas, sangre, saliva, excremento. Dice, y estamos estudiando qué tanto los estresores en la infancia afectan en la edad adulta. Dice, hay estudios donde si presentas 6 estresores como divorcio de los papás, separación, entre otros,
Dice, 6 cosas que has experimentado independientemente de la intensidad, eso te quita entre 12 y 20 años de tu vida de adulto. Dice, ¿cómo la ves? Vamos a colaborar. Y entonces le digo, pues sí, es un tema que a mí me interesa, violencia, estresores en los niños, tengo investigación. Entonces así es como te vas adentrando y es interesante porque, vamos, son preguntas que tú te haces que no hay una respuesta y tu investigación puede dar respuestas a estas cuestiones que te haces. En las inquietudes de los estudiantes que estás teniendo ya en el aula, ¿cuáles son esas precisamente ideas que van surgiendo de ellos que desean investigar, que están teniendo incidencia estos fenómenos de la sociedad, que ellos están deseosos de investigar? Lo que pasa con los universitarios de psicología, casi la mayoría entra porque quiere ayudar a otras personas, quieren ser terapeutas o clínicos. Sí, tener su clínica. Sin embargo, cuando se dan cuenta que en la psicología pues todo se basa en la ciencia y que hacemos investigación y que hay muchas cosas por descubrir, muchos de ellos les encanta la idea. Otros dicen, no, yo quiero seguir estudiando para dar terapia. Pero otros no saben que está este campo tan amplio y empiezan a buscar, empiezan a colaborar, empiezan a preguntar. Y es interesante el interés que se muestra. De hecho, es tanto el interés que en la UACJ tenemos 2 maestrías de psicología y tenemos un doctorado, y todos estos 3 programas del posgrado están en el PNPC. ¿Por qué? Porque hay interés, hay demanda, y de hecho nuestros programas son de los que más gente tienen de todos los posgrados de la UACJ, y tú lo ves, colaboran con maestros, en ayudantías, en servicios sociales, en becas trabajo, y por ejemplo ahorita tengo a 3 alumnos que están trabajando conmigo y encantados de la vida. Claro, ¿cuál es el consejo que les das a los estudiantes para que cuando tengan que realizar su trabajo de investigación o su tesis, cómo van conformando ese corpus de textos? A veces lo quieren hacer ya en el último semestre, en los últimos 12, en las últimas 12 meses o semanas de presentar el trabajo, y esto se va haciendo con tiempo y se van planteando pues lo que sea de interés en verdad de ese estudiante. Así es, mira, lo importante es primero tener una idea, generar una idea de lo que tú vas viendo en clase, platicando con algún profesor para darle forma a esta idea. Después de esto, Armando, no hay camino corto, tenemos que leer y más leer, porque tenemos que saber qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que ya se sabe y qué es lo que no se sabe. Una vez que se lee y que sacar los apuntes de las clases de metodología, de estadística, que a veces dicen uno, pues ¿para qué me sirve? Pero no, ahí está. Uh-huh. Sobre todo, ¿sabes qué es importante, Armando? Que si realmente hay un interés por la investigación, busquen a un profesor y vean si los pueden aceptar como ayudantes de investigación, aunque sea de voluntariado, si no se puede de otra manera, porque ahí aprenden mucho, bastante, y sobre todo en el convivir día a día con alguien que haga investigación. Pues miren, esas son muy buenas pistas. Y en la escala de fatalismo que has creado, ¿en cuál te encuentras ahorita? Y qué cosas nuevas que quisieras ir alimentando en esta pues idea de investigación que va creciendo, porque no se queda estática. Sí, así es. Mira, es bueno tener confianza, ser positivo, pensar que las cosas están bien, pero también hay que estar conscientes de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, cuidándonos y generando conocimiento, porque por sí solo no se va a dar. En el caso de Ciudad Juárez, donde pareciera que se instaura en lo cotidiano el tema de la violencia, ¿cómo percibes que tendríamos que ir fracturando esto para entrar verdaderamente en un nuevo esquema de vida, en un nuevo planteamiento de ciudadanos, de personas? Mira, yo creo que es interesante, pero hay que enfocarnos a la familia. Creo que muchas de las respuestas a las problemáticas es enfocarnos a las familias, independientemente de quién sea la familia, si son padres solteros, si son homoparentales, si son heteroparentales, o sea, pero debe de haber un enfoque hacia la familia en la educación desde la persona que está chiquita. Desde ahí tenemos que empezar a incidir, porque las cosas en la escuela, con un taller, va a ser muy difícil sanarlas o querer cambiar una sociedad si no empezamos desde la raíz. Yo pienso que la clave está desde la semilla, desde la familia. Y bueno, si podemos hacer intervenciones según los casos, ¿no? Las situaciones, pero la clave, la prevención está en la familia. Pues doctor Oscar Armando Esparza, muchas gracias por acompañarnos, venir a compartir sobre lo que has trabajado y lo que vas a seguir desarrollando. Y bueno, te esperamos en otro paréntesis de investigación.
Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo. No, muchas gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Recuerden, les esperamos en nuestra próxima emisión de Paréntesis de Investigación desde la UACJ.